El proceso de montar una franquicia para un franquiciado, para un candidato a franquiciado, generalmente tiene tres fases que tendría que cumplir o por lo menos valorar convenientemente. La primera fase siempre es un autoanálisis. Un candidato a franquiciado tiene que saber dónde se va a meter, tiene que saber cuáles son las claves operativas de un sistema de franquicia. Y tiene que saber que él está en línea con esas exigencias o con esas necesidades del sistema. Por ejemplo, una franquicia exige normalmente que el franquiciado haga las cosas de una determinada manera, no como a él le parece que tiene que hacerse, sino como la franquicia le dice que lo tiene que hacer. Por tanto, franquiciados con mucha capacidad propia, con mucha iniciativa personal, suelen ser malos candidatos, porque es gente que no se sujeta bien a estas normas que le vienen impuestas y pretende hacer las cosas como él cree que hay que hacerlas. Terminan incumpliendo, terminan saliéndose del modelo que se les transmite y terminan fuera de la cadena. Por tanto, el autoanálisis tiene que hacer hincapié, uno se tiene que preguntar a sí mismo qué aspectos de su personalidad o de sus conocimientos o de su capacidad están en línea con lo que quiere hacer. Esto que estamos diciendo de saber lo que es una franquicia y estar dispuestos a esa disciplina. El estar consciente de que uno va a tener que dedicar muchas horas al negocio y que no es una jornada laboral de 8 horas donde uno tranquilamente se va a casa a las 6, 7 de la tarde. Hay negocios donde uno se va a casa a la 1:30 de la mañana y en un sábado o un fin de semana, porque tiene un restaurante o un kiosco de comida donde eso es necesario. Es decir, uno tiene que ser consciente de cuáles son las exigencias de montar un negocio, los riesgos que conlleva montar un negocio. Nadie le va a garantizar a uno que ese dinero no se vaya a terminar perdiendo si el negocio no funciona. En una franquicia ese riesgo se reduce, pero no se elimina. Por tanto, el riesgo de pérdida del dinero que uno invierte sigue existiendo. Tiene que involucrar también, tiene que estar de acuerdo en el entorno familiar en el que vive. Uno no puede tomar decisiones de invertir en una franquicia de una manera aislada si tiene mujer e hijos que se van a ver afectados por esa decisión. Por lo tanto, tiene que hacer un autoanálisis previo y ser consciente de que todas esas condiciones y características encajan en lo que él quiere hacer. La segunda fase sería el análisis del sector de actividad en el que la franquicia o el sector de actividad que él pretende ser franquiciado, en el que él pretende ser franquiciado. Es decir, que él vea que ese sector es un sector que se adecúa a sus características, a sus condiciones personales, que además le gusta, que es un sector que le atrae y que es un sector que va a más, es un sector en alza, que no es un sector que está en declive, porque sería absurdo entrar en un negocio que va a menos. Por tanto, la siguiente fase, una vez que uno ya sabe que tiene un perfil y unas condiciones personales que son adecuadas para la franquicia, tiene que ser elegir el sector, o sectores en principio, en los que parece que uno tiene más posibilidades de triunfar o se adecúan mejor a la personalidad de cada uno. En este proceso es muy importante también conocer las necesidades financieras, de inversión inicial que ese sector está demandando de media. Uno sería absurdo que se planteara montar algo de hostelería cuando resulta que su capacidad de inversión son, no sé, 50.000 euros, porque no va a llegar. La media del sector está en 300.000, quizá por encima incluso. Por tanto, salvo que sea una franquicia muy, muy rara dentro de ese sector, lo normal es que no pueda. Por tanto, características personales, condiciones personales, que sea un sector en alza, etcétera, y además que uno tenga solvencia económico-financiera suficiente para invertir en ese sector. Y por último, la tercera fase ya sí sería elegir la franquicia concreta en la que invertir dentro de ese sector o dentro de esos sectores. Y para eso no hay otra cuestión más que hablar con estas empresas. Es decir, uno puede asesorarse con consultores de franquicia como nosotros, puede ir a cámaras de comercio, puede ir a la Asociación Española de Franquiciadores, todo el mundo le puede dar alguna información, todo el mundo puede ayudarle en ese proceso de alguna manera, pero de manera insuficiente. Al final, la clave para que un franquiciado, un potencial franquiciado, tome una decisión, tiene que ser la información que recibe directamente de cada central de franquicia. Y esa información la tiene que solicitar personalmente, tiene que tener una entrevista con esa central de franquicia, tiene que saber si esa franquicia es una franquicia que lleva ya tiempo en el mercado, cuántos franquiciados tiene, cuántos se han ido, si la gente que la dirige y la impulsa es gente que conoce el sistema de franquicia, qué experiencia tiene, han estado en otras franquicias, esa experiencia ha sido positiva, negativa, etc. Es decir, hay mucha información que tiene que obtener, por supuesto, toda la información económica, de inversión inicial, cuenta de explotación,
etcétera, etcétera. Como último paso, yo diría siempre en esta fase de seleccionar una franquicia, sería hablar con los franquiciados que ya están dentro. Es decir, pedir a la central de franquicia que le dé la lista de quienes ya están operando en esa franquicia y hablar con ellos. Llamarles o visitarles y decir, yo quiero invertir en esta franquicia, ¿a usted qué tal le va? Esto es una medida de precaución y absolutamente lógica, pero que muchas veces no se hace.